La próxima vez que hagamos una de nuestras reuniones, que yo pienso que deberíamos quizá hacer una monotemática pronto, entendiendo por pronto después de unos pocos meses y sobre un tema en particular que ha salido ayer de una manera muy directa, que es la abolición, es decir, la tradición abolicionista del feminismo y la posibilidad real, que no es ninguna entelequia, de leyes de abolición de los cautiverios más evidentes, eso quizá tuviera que llevarnos toda una reunión. A la sazón, quizá dispongamos de algo más de dinero que ahora, aunque tampoco el gobierno nos lo habrá proporcionado, sino nuestros escasos bolsillos. Así que sepáis que la pausa café de ayer era el impuesto revolucionario pagado al hotel, porque si no, no había alquiler de sala. Si el café no os pareció gran cosa, a vuestra junta directiva tampoco nos pareció gran cosa. Pero lo tuvimos que pagar, nos gustara o no nos gustara. Cuando dijeron que nos podían dar otro café hoy al mismo precio, declinamos el honor rápidamente y nos hemos quedado en la pausa agua del grifo, que aún así la estáis aprovechando. ¿De qué manera? Porque aquí me faltan no sé cuántas. Para empezar, me falta Besteiro, que tiene que moderar la mesa. Aquí dicen que se autogestionan. Va a ser un caso, pero puede ser. En todo caso, llevamos un poquito de retraso. Yolanda Besteiro, nuestra moderadora, seas recibida con un gran aplauso, compañera. Bien. Llevamos media hora de retraso. Misión cumplida. Esta es la última mesa esta mañana. Alguna persona me ha dicho, y con razón, está muy bien todo va muy bien, pero ¿por qué no se ha previsto tiempo para debate? Porque no teníamos dinero para contratar una tarde más. ¿Está claro? Es decir, tan simple como esto. Pero tenemos las pausas agua para un poco de debate y tenemos las redes, nuestra propia red, para llevar adelante aquellas cosas que nos parezca que necesitan más debate. Lo que sí os presento es a la mesa. Después de esta, como sabéis, está la relatoría y luego tendré una previsiblemente corta intervención. Por favor, Yolanda. Toma el instrumento. No sé si llamarlo instrumento, pero bueno. Bueno, disculpas a todas. Me he despistado con la hora. Estábamos hablando de un tema de los que nos ocupan ayer y hoy y me he despistado con la hora. Perdonadme, os pido disculpas a todas. Bueno, pues empezamos, como acaba de decir nuestra querida presidenta y gran maestra, con la última mesa. Yo creo que quizá, no voy a decir que la más importante, pero sí quizá la más transformadora, ¿no? O donde debemos aspirar todas para conseguir transformar y conseguir ese mundo, esa realidad a la que aspiramos las feministas y que todavía no hemos conseguido. Después de hablar de cautiverios, de turbulencias queer, de la agenda feminista internacional, de la educación para la civilización feminista, con todos los nubarrones que estamos viendo, pues lo que de verdad transforma, como estamos hablando, es el poder, ¿no? Y de eso vamos a hablar en esta mesa, del poder con mayúsculas, de quién manda en la política. ¿Mandamos las mujeres? Sé que es una pregunta retórica, pero de eso vamos a hablar. Pero de eso vamos a hablar precisamente, desde que gracias a iniciativas como la que se inició ya en los años 80 por nuestra querida amiga y compañera Matilde Fernández para intentar conseguir el 25% y llegar a la ley de igualdad con el 60-40 en tramos de 5, parece que hemos avanzado mucho. Parece que hemos avanzado mucho, pero quizá hemos avanzado mucho si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista cuantitativo.
Hablábamos ayer de la importancia de las preguntas y esta mesa va también, como decía, de preguntas, ¿no? Avanzar mucho, y ahora que se acaba de anunciar una ley de paridad y otras muchas cosas, avanzar en términos cuantitativos significa que avanzamos también en términos cualitativos y, por lo tanto, adquirimos más cuotas de poder. ¿Con eso solo es suficiente? ¿Hay que hacer alguna cosa más? Nuestras queridas antecesoras, las sufragistas, lo tenían clarísimo y tenían clarísimo de la fuerza y el poder del voto. Pues quizá debiéramos caer en la cuenta otra vez del poder del voto, y de eso también va esta mesa, ¿no? De qué pasa con el voto, qué votamos las mujeres, cómo utilizamos ese poder que gracias a la lucha de otras mujeres que nos precedieron y cuyo testigo tomamos hoy nosotras, hemos conseguido avanzar, y cómo vamos a superar este contexto tan negro, tan gris, que vamos dibujando y perfilando entre todas, entre ayer y hoy, y que es nuestra responsabilidad combatir, y que es nuestra responsabilidad. Tomamos el testigo de las sufragistas para avanzar y para conseguir para las generaciones venideras lo que ellas consiguieron para nosotras, la democracia real, que todavía no la hemos conquistado. Pues de todo eso vamos a hablar en esta mesa, y contamos para ello con tres grandísimas mujeres, todas ellas con carné feminista, y que además podrían dar carné feminista perfectísimamente cualquiera de ellas. Por lo tanto, así lo voy a decir. Me vais a permitir que cambie un poco la tónica que se ha hecho en las mesas anteriores, que se ha ido presentando a una por una, pero siguiendo también lo de la norma transversal, ¿no? Porque yo creo que los currículums y la trayectoria vital de cada una de ellas son muy complementarias. Yo creo que, si me permitís, las voy a presentar ahora al principio para luego darles la palabra sin hacer la introducción de la presentación de cada una de ellas, que me parece, por eso, por su carácter transversal y su trayectoria vital complementaria, que quizás es más rica. Voy a empezar primero por mi derecha. Bien. Por Maite Berrocal Cebrián, que a veces se nos olvidan los apellidos de nuestras madres, así que yo creo que es importante que lo digamos hoy aquí también. Ella es filóloga, y lo subrayo porque fue lo primero que me dijo ayer: oye, que yo soy filóloga, no te olvides, y que de esa perspectiva va a estar presente en mi introducción. Pero además es todavía, claro, de eso no se ha apeado una nunca, ¿no? De agente de igualdad, eso no te jubilas. Y además, en los efectos de hoy del ámbito del poder, y el poder que ella ha tocado, ha conocido, ha vivido más de cerca, ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, la administración más cercana a la ciudadanía, ahí donde se conocen los problemas reales de la gente. Y no solo se conocen, sino que hay que resolverlos, porque te persiguen y te dicen que hay de lo mío en cualquier parte. Por lo tanto, ahí es donde de verdad hay que ponerse las pilas para llegar a la gente. Maite, me vas a permitir que reproduzca que haga alusión a un artículo que presentaste tú, que publicaste en el año 2018, en el que hablabas, a propósito de la desaparición en Izquierda Unida de la parte de igualdad, la Secretaría de Igualdad, hablabas de lo trágico que era eso para el movimiento feminista y la lucha por la igualdad de oportunidades, y hablabas de las distintas amenazas que se cernían sobre el feminismo y también de cómo combatirlas. Y os reproduzco muy brevemente lo que ella comentaba entonces, ¿no? Porque yo creo que nos puede venir bien esa reflexión que tú hacías entonces, 2018, prepandemia, todavía no había salido el movimiento queer ahí con todo su vigor y su fuerza, pero bueno, tenías un poco de visionaria, por eso lo traigo aquí, y sobre todo de la importancia y de lo que importa, y lo que yo creo que todas vamos viendo que es imprescindible que extraigamos como conclusión hoy, ¿no? Tú ahí decías: para esta liviana tarea, es decir, para poner solución a los problemas que veías, contamos con el feminismo y contamos también con su corpus teórico y jurídico. Y sobre todo, contamos con el movimiento feminista y sus aliados, algunos partidos políticos, algunos sindicatos, algunos medios de comunicación, artistas, otros movimientos sociales. Y añadías: muchos de estos aliados nunca habrían llegado a serlo sin el inmenso trabajo de las feministas, todas nosotras, que desde fuera y desde dentro de las organizaciones han dedicado miles de horas a convencer
a los dirigentes, y ponías entre paréntesis, sí, lo escribo en masculino, porque la paridad sigue siendo un objetivo inalcanzado, y de eso hablaremos hoy aquí, convencer a los dirigentes de que sin respetar, sin defender y sin reclamar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, no es posible ningún tipo de democracia. Bien, estoy de acuerdo, finalizo. De perogrullo. Todavía estoy de acuerdo. Bien, finalizo tu presentación con algo que yo creo que pone de manifiesto tu carácter y tu temperamento, ¿no? Y que además yo creo que te pone a la altura de estar esta mañana hoy aquí con nosotras compartiendo tus reflexiones, ¿no? Y es la frase que ella utiliza para presentarse en Twitter, ¿eh? Ella dice, no tener precio no tiene precio. Así que esta es Maite Berrocal. Muy bien, Maite. Joder. A mi izquierda, en el extremo más izquierda, yo creo que lo hemos elegido así porque te conocemos, María, ¿eh? María Durán Febrer, ¿eh? Se la define como jurista feminista, ¿eh? Pero yo creo que definirla así es quedarse muy corto con lo que es María y con lo que representa María. Ella ha sido una de las grandes pioneras en la lucha dentro del ámbito de la justicia y la abogacía, y allá donde la llamamos por conseguir que las más frágiles, las más vulnerables, aquellas que se encuentran en la situación de violencia en las diferentes medidas, sean tratadas de la manera más adecuada posible, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la perspectiva feminista. Además, ella es activista, y eso se olvida muchas veces, siempre vinculada a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, de la que ha sido su presidenta y que nunca se ha desvinculado por ese activismo del que ella no se ha jubilado ni se va a jubilar. Pero también ha sido política y es política en este momento. En el ámbito territorial de poder distinto al ámbito local, en este caso en el ámbito autonómico, que complementa, como decía, el de Maite, ya que ella ha sido primero directora general de Responsabilidad Social del Gobierno Balear y ahora como directora de Igualdad en el Consejo Insular de Mallorca, un espacio, bueno, no sé si se llama así, porque yo siempre me pierdo con... En el Gobierno Balear. Vale, pues entonces... Pero soy la última de la cola. No, de eso nada. De eso nada, de eso nada. Tú donde estás nunca eres la última de la cola y quienes te conocemos lo sabemos muy bien. Pero bueno, por conocer un poco más a María, no solamente con algunos de sus cargos, bueno, como aprenderéis con el currículum de las tres, no voy a leer extensamente su currículum, sino que yo lo voy a hacer como me parece, que para eso soy la moderadora, y como mujer empoderada que soy, pues os cuento lo que me viene un poquito a la cabeza, ¿no? Y lo que he preparado también, que también lo he preparado. Bien, pues María es curioso porque cuando he leído su perfil en Wikipedia, es ahí donde dice que eres del Consell de Mallorca, así que te lo digo para que lo sepas, reproduce unas palabras en Wikipedia, en su perfil, reproduce unas palabras que yo creo que también nos permiten ahondar un poquito más en quién es María, para aquellas personas que no tenéis la suerte, aunque yo creo que todas las que estamos aquí sí que contamos con esa suerte y fortuna de conocerla. Ella dice así: cuando estudié la carrera, pude comprobar cómo muchos dogmas de derecho romano todavía siguen vigentes, aquellos que establecían el poder del pater familias sobre la mujer y sobre sus hijos e hijas. Todavía persiste la institución de la patria potestad. A mis principios de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se unió el conocimiento empírico de que en cada calle, en cada bloque de viviendas, hay por lo menos una mujer que es víctima de violencia de género. Lo que decía al principio, jurista, feminista, los dos aspectos para conseguir avanzar entre todas. Así que muchas gracias, María. Y nos queda Matilde Fernández Sanz. Bien. Apellido judío. Bien. Sefardí. ¿Cómo presentar a Matilde? Una gran responsabilidad, Una gran responsabilidad. Así que, bueno,
No lo voy a cortar, Matilde, porque yo creo que esta jornada también se trata de reconocernos, de visibilizarnos y sobre todo reconocer a cada una lo que debe reconocérsele, ¿no? Y yo creo que eso es importante que lo hagamos entre todas, precisamente en estos momentos. Veo que alguien mira el reloj, os prometo que son 5 minutos, ¿vale? Matilde Fernández empezó siendo, entre otras cosas, sindicalista. Sindicalista de la Unión General de Trabajadores, como secretaria general, además llegó a secretaria general de la Federación Estatal de Industrias Químicas y Energéticas. Ahí es nada, un mundo más masculinizado imposible. No en FETE, en químicas y energéticas. Además fue política y ha sido política y sigue siendo política, porque nunca se apeará y se jubilará tampoco de esto. Lo ha sido todo. Y en todos los ámbitos, desde que en 1984 fuera elegida miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE y secretaria de la Mujer. Fue además una de las primeras ministras del Gobierno socialista de Felipe González, diputada en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, concejala del Ayuntamiento de Madrid, senadora, y muchísimas cosas más. Es decir, que si alguien conoce los diferentes espacios del poder y lo que hay detrás de bambalinas, porque además también se presentó a secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en aquel congreso que ganó Zapatero, si alguien sabe qué es el poder, esa es Matilde. Termino su presentación, para no extenderme más, diciendo que es todo eso, pero sobre todo y especialmente es activista, con ACNUR en los últimos tiempos, también asociaciones como La Soledad No Deseada, pero siempre, siempre, siempre activista feminista. Y aquí reivindicar el papel y la importancia de que las activistas feministas estén o estemos en los espacios de poder, en los diferentes cargos. No se ejerce de la misma manera el poder y así lo ha demostrado Matilde en los diferentes espacios en los que ha estado, con una visión estratégica y con una acción estratégica también clarísima. Y si no, mirar lo que ella ha contado o ha dicho en algunas de sus reflexiones, que aunque parezcan del pasado, yo creo que también tienen actualidad y que es importante que lo tengamos en cuenta hoy y especialmente en esta mesa. Ella decía, o cuenta en una entrevista suya, que al inicio de la democracia, desde el feminismo político, nos negamos a hacer leyes gueto. De eso se ha hablado aquí en este congreso. Y apostamos por trabajo transversal, por trabajo de acciones positivas que hay que volver a defender en estos momentos. Y añadía, y añade, no era tan importante crecer de un año para otro, sino que lo realmente importante era saber que fuera poco a poco y que ibas creciendo constantemente y, por lo tanto, la política permanecía y no retrocedía. Qué palabras tan importantes y qué estrategia tan importante en este momento. Pues, queridas amigas, queridas compañeras, con estas tres mujeres vamos a debatir hoy y ahora de poder y del poder del derecho del voto. Así que, Maite, empezamos contigo. Buenos días, muchas gracias a todas. Feliz cumpleaños a todas. Tenemos ya un año, no es ninguna tontería. Aunque tenemos muchos años entre todas, tenemos muchos años y tenemos muchos siglos de trabajo feminista. Yo no soy una académica, no soy una estudiosa, soy una militante, activista del feminismo desde que tengo aquello que se llamaba uso de razón. La primera manifestación a la que fui fue una manifestación en 1979 por las 11 de Bilbao, en defensa del derecho al aborto. Y esa fue mi nacimiento a la vida política como persona, ¿no? Fui probablemente de las primeras, bueno, de hecho en Euskadi fui la primera promoción de lo que se llamó Agentes de Igualdad, en un curso que hizo Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Estuve en los primeros pasos del nacimiento de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, y yo creo que estoy en esta mesa un poco en representación de aquellas mujeres que desde la llegada de la democracia y sobre todo desde finales de los 90
de los 80 y principios de los 90, accedimos a puestos desde los que teóricamente íbamos a ejercer determinado poder político en el ámbito local, en el ámbito autonómico, y que de alguna manera tuvimos que inventarnos una manera de ejercerlo. Una parte del movimiento feminista, del activismo feminista, decidimos que era una buena idea incorporarnos a las estructuras del poder, a los partidos políticos, a las instituciones, a los sindicatos, como una estrategia colectiva para propiciar cambios y dotar de una mayor eficacia al cumplimiento de la agenda feminista en lo que se ha dado en llamar el feminismo institucional, en lo que nació como feminismo institucional, que por tanto fue hijo, deudor y consecuencia de las cuotas, de las que Matilde sabe tanto, gracias Matilde, demandadas por el movimiento feminista y en un momento posterior de nuestra exigencia de la paridad. Si vamos a hablar de quién manda en la política, me gustaría aclarar que desde mi punto de vista, a efectos prácticos, el poder es distinto de la autoridad. El poder se ejerce y la autoridad en alguna manera se detenta. Muchas mujeres, sobre todo en aquellos tiempos, tendíamos a no hablar de poder, nos costaba menos o nos producía menos pudor hablar de autoridad. Será porque percibíamos y todavía percibimos de alguna manera que una mujer, cuando parece que está en una posición de poder o que tiene poder, se convierte más en un objetivo a batir, salvo que se travista en un ejercicio masculinizado del poder y asuma todos sus atributos. Un ejemplo tenemos en Margaret Thatcher, ¿no? Que, por cierto, estamos a un telediario de asistir a la relectura de Margaret Thatcher como el primer primer ministro británico. Pero bueno, estas relecturas ya las están haciendo con otras figuras históricas, como por ejemplo alguien la ha mencionado esta mañana, Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, que Preciado hace poco en una reciente exposición comisariada dijo que el retrato de Erauso podía considerarse como uno de los primeros retratos trans de la historia del arte renacentista. De verdad esto existía, pero no sabíamos que estaba ahí, pero existía. Porque en realidad estamos rodeadas de transpantojos. Una vez aquí os propondría la comparación entre dos tipos de autoridad, hay más, pero entre dos tipos, ¿no? La autoridad moral, la cátedra, las referencias, el canon, te inviste en tus iguales, que es más sólida, más difícil de conseguir, quizá también más difícil de socavar. Tenemos aquí muchos ejemplos, uno es Amelia, maestra, pero tenemos más. En esta sala hay unos cuantos. Y luego estaría la autoridad del cargo. La autoridad del cargo, en el caso de las mujeres, se llega a los cargos por cooptación, o sea, por sistema digital, ¿no? Tú. La autoridad deriva y, por lo tanto, es hija o es un fragmento de la autoridad de quien o de quienes te han elegido. Y la jerarquía que se establece con este sistema de elección determina muchas veces que hay una exigencia de lealtad total a quienes te han nombrado. Por lo tanto, a efectos prácticos, podríamos pensar que el poder para nosotras las mujeres es eso que ellos nos dan y que ellos nos quitan. Por ejemplo, un ministro socialista creó un ministerio de igualdad, un presidente socialista creó un ministerio de igualdad y ese mismo presidente socialista se cargó el ministerio de igualdad. Pero no se lo contó a la titular. No, probablemente. Su gracia, ¿eh? Nos dio un ministerio y él mismo nos quitó un ministerio. Pero de verdad, Maite, no es por interrumpirte. Me parece bien. Uno de los momentos de vergüenza, shame on you, decíamos ahí, Sí. ¿no? Es cuando la ministra Aído está en un programa de televisión y le dicen, ¿sabe usted que ha dejado de ser ministra? No. El presidente no la había llamado para comunicárselo siquiera. El Bambi. Es que no tiene nombre. Tiene el nombre de quien detenta la autoridad. No, es de todo punto excesivo. Es terrible. Vamos a ver, un Consejo de Ministros es un órgano colegiado, el presidente, en efecto, o la presidenta, si alguna vez la hay, nombra a quien sea. Pero la mínima es que si vas a cesar a alguien, a la hora que sea, porque además quien tiene un cargo político tiene que estar con el teléfono encendido y le pueden llamar a las 3 de la mañana, alguien, oiga, fulanita, ya sabes lo mucho que te estimo. Pero la coyuntura, el momento actual, exige, me impone tener que prescindir de ti en el Consejo.
A partir de ahora puedes contar conmigo para lo que quieras, porque mi estimación por ti nunca dejará de y tal. Pero es lo mínimo. Estoy segura de que a todas las personas a las que cesó, este presidente de gobierno las llamó, pero dejó que una ministra suya fuera informada de su cese en un programa de la mañana por el locutor que la iba a entrevistar, con lo cual ya la entrevista fue estupenda a partir de ahí. ¿Sabe usted que está cesada? No tiene nombre. Sí, es una infamia, pero bueno, es la historia de la infamia. En fin, desgraciadamente, desde hace unos años, en nuestro entorno, nuestras referentes, las personas que nosotras consideramos que tienen autoritas, están siendo expurgadas o simplemente no son consideradas como elegibles para puestos supuestamente de poder. Han sido sustituidas por otras, ya sabéis que para la mayoría de las cuestiones las mujeres somos perfectamente intercambiables, sustituibles, mientras seamos más o menos parecidas o tengamos algunos atributos parecidos, que seguro que tienen muchos méritos, pero que no tienen o no tenían trayectoria ni política ni feminista. No son mujeres que hayan tenido una carrera política, por lo tanto que tengan una base, un sustento en lo que se llaman las bases del partido, de los partidos, y tampoco tienen una trayectoria feminista. Entonces nos encontramos con tres problemas que teníamos y que de alguna manera seguimos teniendo. No todas las mujeres, por no decir la inmensa mayoría de las que accedimos en primera instancia a dichos puestos, eran feministas, y un gran número de ellas, feministas y no feministas, se ven y se vieron coartadas en sus decisiones y en su actividad por la lealtad debida a quienes les habían hecho el ejercicio digital de nombramiento. Luego, la cuestión del género, o como a veces dice una amiga mía, una antropóloga, Lourdes Méndez, el negocio del genaro. El negocio del género. Hablar de feminismo así crudamente para nosotras en aquellos primeros momentos era muy complicado por el rechazo que producía aquel término. Os recuerdo que teníamos bigote, éramos todas lesbianas, pero lesbianas muy, muy feas y muy malas. Éramos muy malas. Y en aquel momento aceptar aquella terminología anglosajona que nos vino a nosotras derivada de alguna forma de Latinoamérica, pues nos pareció una buena estrategia para empezar de alguna manera a incorporar políticas de igualdad, políticas feministas que no asustaran a las personas, a las instituciones y a los organismos en los que intentábamos infectar o en los que intentábamos entrar, ¿no? De este pecado original de aceptar aquella, digamos, terminología, derivan muchos de los problemas o de las consecuencias nefastas que estamos obligados a afrontar en estos tiempos, aunque creo que nos hubiera tocado pasar por ellas, aunque no hubiera sido una aceptación nuestra, ¿eh? Eso también lo creo, pero de alguna manera colaboramos en aquella cuestión, porque teníamos mucha prisa y muy poco tiempo. Otro problema es el coste personal del acceso y del sostenimiento de nosotras en posiciones de poder o posiciones visibles dentro del mundo de la política. O en espacios públicos. Hace unos días hablaba una compañera nuestra que no ha podido acudir a estas jornadas. Un saludo a Teresa, si nos está viendo. Parecemos estar obligadas a soportar, cuando accedemos a la política o a las instancias públicas, todo tipo de agresiones, todo tipo de valoraciones y, por supuesto, no solamente en la política, sino en cualquier ámbito público. Imaginaros los castigos ejemplares a los que se están viendo sometidas mujeres del pelo de Amelia Valcárcel, Alicia Millares, J.K. Rowling, porque son castigos ejemplares. Cada vez que se cancela una presentación de un libro de Dofenco o de un libro de Alicia Millares o de una charla de Amelia Valcárcel, eso es un castigo ejemplar que nos dice a todas nosotras, a todo el resto, que no nos atrevamos, que no tengamos valor, que tengamos miedo, que nos puede pasar de todo. Y entonces la coerción, la capacidad de coerción de la amenaza del daño es tremenda. Yo me pregunto por las similitudes y por las diferencias, por ejemplo, de las dimisiones, de las dos últimas dimisiones a las que hemos asistido a nivel internacional, que son la dimisión de la primera ministra de Escocia y de la primera ministra de Nueva Zelanda. Difieren en muchas cosas, pero se parecen mucho en otras. No voy a ahondar en ese tema, pero ahí lo dejo. La siguiente pregunta que teníamos en esta mesa era ¿qué votan las mujeres? Yo no soy socióloga, no soy una experta,
Por lo tanto, me he rehecho la pregunta, porque me ha dado la gana, y me he preguntado no qué votan las mujeres, sino a qué deberíamos votar las mujeres. ¿A qué deberíamos votar? ¿Qué deberíamos votar o qué no deberíamos votar las feministas? Por ejemplo, 2 ideas, así, para empezar suavecito. Toda formulación de una propuesta política que se fundamente, aunque pretenda ocultarlo, en la explotación de las mujeres, con el consentimiento supuestamente libre o directamente prescindiendo de él, no deja de ser una expresión tremenda del patriarcado y no deberíamos siquiera considerarla como una opción. Por supuesto, tampoco deberían ser una opción todas aquellas propuestas que de forma más o menos explícita mantengan como eje la subordinación o la discriminación de las mujeres, utilizando como principales herramientas para ello la complicidad de las organizaciones y estructuras socializadoras, las educativas, las religiosas, las culturales, las políticas, las familiares, que actúan como verdaderos voluntarios del patriarcado. La coerción violenta, el miedo, la amenaza, el control restrictivo de los recursos económicos y, por supuesto, la restricción de la titularidad y del ejercicio de los derechos humanos. El ejercicio del poder, por tanto, desde un paradigma feminista, debería ser liberador, emancipador, remunerador, colaborador, no violento y global. Por ello, para mí, la agenda del feminismo socialista, nuestra agenda, es necesariamente erradicadora de la violencia en todas sus manifestaciones y abolicionista de la explotación y de la discriminación de las mujeres en todas sus facetas y en todo el mundo. No puedo continuar, además, sin una mención especial aquí a la lucha y a la vulneración de los derechos de las mujeres afganas, de los derechos de las mujeres, a la lucha de las mujeres iraníes, a la lucha de las moras, como dice nuestra amiga, cuyo esfuerzo y cuya lucha además está siendo ninguneada por algunas mujeres que se dicen de sí mismas que se autopredican feministas y de izquierdas, para todo mi estupor, con la excusa del relativismo del islamismo islámico, el feminismo islamista, no sé ni cómo lo dicen. Bueno, eso, que les parece muy guay y muy representante de la diversidad el que la gente lleve velos porque quieren. Por ello, desde nuestro punto de vista y lo que deberíamos elegir, cuando decidimos a quién votar, deberíamos votar opciones que trabajen por la erradicación de la violencia sexual, de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia económica que aboca a millones de mujeres a la miseria y a la esclavitud, de la violencia bélica que utiliza a las mujeres como parte de la estrategia de guerra, de la violencia política que niega sus derechos a las mujeres en niveles tan básicos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en innumerables países, por no decir en todos los países del planeta. También deberíamos votar aquellas opciones que explícitamente trabajen por la abolición de la explotación laboral, que es el empleo sumergido, la brecha salarial, las medias jornadas, las peores condiciones de los puestos de trabajo, la nula o baja promoción profesional, de la explotación reproductiva con dos ámbitos principales. La explotación reproductiva en lo que se refiere a la dedicación no remunerada al trabajo reproductivo, porque lo siento mucho, pero el feminismo no es cuidar, a pesar de que os lo haya contado alguien, no es cuidar. Y menos, en fin, eso, gratis y pagando y sin pagar, no sé. Y, por otra parte, la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres. Está la extracción de óvulos y los vientres de alquiler. La extracción de óvulos, que no la donación de óvulos, es tráfico de óvulos. España, creo recordar, Ángeles, en aquella reunión, España es el principal exportador de material genético sano, o sea, de óvulos, de toda Europa. O sea, esto es impresionante. O sea, España, las campañas en las universidades dirigidas a las mujeres jóvenes para que donen, les pagan por las molestias, claro, para que donen sus óvulos, para que luego sean traficados como material genético a otros países para utilizarlos en técnicas de supuestamente reproducción asistida, es explotación reproductiva de las mujeres. Pura y dura. Pura y dura. En este futuro no muy lejano, además, dentro de la explotación reproductiva, tenemos, aparte de la extracción y la utilización de úteros sanos de niñas y mujeres jóvenes, que se produce, entre otras cosas, con estas terapias de reasignación de sexo, o así,
y la utilización que lo leíamos el otro día de las mujeres en estado de muerte cerebral para eso, de donación de cuerpo. Bueno, yo en fin, o sea, yo ya me lo creo todo. Y luego la explotación sexual. La explotación sexual, cuyas principales, digamos, exponentes son la prostitución y la pornografía, sin olvidarnos también de los matrimonios de niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, si seguimos hablando de a qué deberíamos votar o no votar, pues a mí me gustaría que, por ejemplo, pudiéramos votar, bien, a toda velocidad. Que pudiéramos votar a toda velocidad. Aquellas opciones que nos presenten propuestas que planteen la restitución contra la expropiación, como tan acertadamente han defendido algunas organizaciones, por ejemplo, contra el borrado, ¿no? Que es la luchar contra el borrado de las mujeres. Y así, aquellas propuestas que nos digan o que nos pretendan luchar contra la expropiación cultural e intelectual, la usurpación del conocimiento y de la producción artística y científica de las mujeres, la expropiación social y política, que es la apropiación de la propia teoría y de la inmensa producción feminista y su vaciado de contenido y resignificación, que es eso de que el feminismo es we call it feminismo, pues ahora lo que tú le llamas feminismo, pero yo esto lo llamo zapatilla, pero es una botella de agua. Pero bueno, oye, tú llámale feminismo a lo que te dé la gana, pero no es. La expropiación histórica tradicionalmente se ha venido además atribuyendo a los hombres logros, trabajos, méritos llevados a cabo por las mujeres. La expropiación del lenguaje, que esto era teóricamente de lo que yo iba a hablar, pero se me ha comido el tiempo. De las palabras y de las ideas. Esto además en los últimos tiempos se ha convertido o se ha materializado en la creación de un taxema, que es como le llamamos en lingüística a las jergas, una jerga propia, que te incluye o te excluye, que nos separa y nos identifica como pertenecientes o no a un determinado grupo que se caracteriza por pretender la disolución del feminismo y el nacimiento de los feminismos. Dentro de este taxema que todas conocemos perfectamente, os cito algunos ejemplos. La resignificación de conceptos, el más evidente es el concepto de identidad, el concepto de género, el concepto de sexo, el uso de nuevos marcadores de género como la E, la elección de los pronombres y toda esa tontería, y el uso de determinados clichés, esos malditos plurales de los cuerpos, las infancias, las violencias, los feminismos, etc. Y por último, de relevancia fundamental, yo me gustaría mencionar que me gustaría poder votar a opciones que lucharan contra la expropiación de los conceptos derecho y derechos humanos, que han devenido resignificados como la máxima del neoliberalismo más individualista. Si lo deseo y puedo pagarlo, en algún sitio alguien se tiene que encargar de convertir eso en un derecho y que se recoja en una normativa. Punto. Y entonces no se me ocurre una máxima mejor planteada del neoliberalismo. Y luego la infectación de estructuras internacionales de defensa de los derechos humanos de la ONU y más específicamente de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ONU Mujeres. O sea, lo han infectado. Entonces yo quiero que me hagan una propuesta política que me diga vamos a recuperar el papel de ONU, de la ONU y de ONU Mujeres como organismos de defensa de los derechos humanos de verdad, no de lo que yo considero que puedo pagar y quiero tener, no de los deseos humanos. La expropiación de los avances en derechos logrados por el movimiento feminista y de los espacios simbólicos y físicos que hemos conseguido arduamente. Con la diversidad ha desaparecido todo lo que conseguimos. Se ha utilizado todo lo que hicimos nosotras para directamente tachar igualdad, tachar feminismo, tachar hasta género y poner diversidad. Y dicho esto, y para concluir, solamente sabiendo que en algún momento debemos hacernos una pregunta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos frente a quienes quieren el poder como una forma de proyección personal o como una estrategia de mercado? Nosotras, el movimiento feminista, y vuelvo a pensar, como pensamos todas, que queremos el poder, el movimiento feminista queremos el poder para transformar el mundo. Y la guía es nuestra agenda. A pesar de lo mal que percibamos el futuro, no olvidemos que nuestra fuerza es la de la ética humana y universal. Y por supuesto, el feminismo somos la resistencia, pero somos la resistencia activa. Y por lo tanto, lucharemos contra la violencia machista, denunciaremos la fragmentación de las identidades hasta el infinito. Acordaros aquella... Bueno, yo leí un libro maravilloso, ya sé que no hay tiempo, perdón, lo anuncio solamente así, el de las identidades asesinas de Amin Maalouf. Yo aprendí muchísimo de aquel libro y ahora hemos pasado de las identidades asesinas a otro tipo de identidades, las identidades fluidas que son igualmente asesinas. Las identidades asesinas de Amin Maalouf. A mí me hizo entender por qué los nacionalismos, por ejemplo, están apoyando descaradamente y decididamente
todos los movimientos de identidades trans. Y la lucha por el lenguaje. La lucha por el lenguaje es fundamental. Concebimos el mundo, interpretamos el mundo, transmitimos el mundo, vemos el mundo a través del lenguaje. Por lo tanto, ni un paso atrás en la batalla por el lenguaje. No vamos a aceptar la E, no vamos a aceptar los plurales, no vamos a aceptar los pronombres, no vamos a aceptar que nos llamen trans, porque yo no soy un prefijo ni un sufijo de nada. ¿Qué quiere decir ser trans? ¿Qué quiere decir ser cis, cisjordania, transmutante? Lo siento, o sea, me niego, aunque me da lo mismo, o sea, que me lleven a la cárcel por no querer ponerle acento al cómo. Ya está, se acabó. Bueno, muchas gracias, Maite. A la altura, como has visto por los aplausos, a la altura de lo que se esperaba. Así que no voy a decir nada porque como tenemos relatoras que luego nos van a relatar conclusiones, no voy a hacer ninguna conclusión de su intervención, como me gusta las que me conocéis hacer en las intervenciones. María, rápidamente te toca. Vale. La verdad es que yo soy muy descarada, pero me siento intimidada por las mujeres que me han precedido y por no sé cómo me habéis colocado en esta mesa, porque no sé si lo que voy a compartir con vosotras es lo que esperabais de mí. Al principio cogí el artículo 6 de la Constitución y la ley de partidos políticos, pero dije, a esa hora estarán muy agotadas. Así que dejo esto a un lado y empiezo por el poder. Dice Cristina Carrasco, es la definición que más me gusta, que tiene poder quien es capaz de movilizar distintos recursos e implicar a distintas instituciones con intereses compatibles entre sí en función de un fin. Poder democrático. Poder democrático, por descontado. Pues a partir de aquí tendríamos que pensar si donde estamos las mujeres en las instituciones políticas o instituciones públicas tenemos poder. Y además tendríamos que pensar si este poder, que ya os digo que tenemos muy poco, pero bueno, si este poder lo utilizamos en función de a quién debemos el cargo o en función de los intereses feministas, porque para esto estamos. Mirad, al día de hoy, los organismos de igualdad se están convirtiendo en unos servicios sociales especializados. ¿Esto cumple realmente la función empoderadora de las mujeres? Pues no cumple esta función. Simplemente es una vergüenza la cantidad de mujeres víctimas de violencia machista, víctimas de violencia sexual y nos utilizan para hacer una función paliativa. Por lo tanto, mi primera conclusión es: hagamos política feminista. Y para hacer política feminista necesitamos en cada momento tener dos elementos importantes. El primero, vamos a la raíz de la violencia o del objeto sobre el que tenemos que trabajar. Y segundo, no olvidemos nunca, la fuerza nuestra que tiene que ver con el poder es
unir la administración pública que gestionamos. Yo lo de política, pues yo lo siento, pero ya me gustaría ser una política de estas que se comen el mundo, pero lo que sí soy es gestora, pero procuro no perder la cabeza con la gestión. Bueno, pues dicho esto, la administración pública, la universidad y el movimiento asociativo de mujeres, el feminismo en forma de algún modo interconectado. Partiendo de esta perspectiva, quiero señalar, voy a tomar la primera, diríamos, el elemento más vulnerador de los derechos humanos, y es que la violencia contra las mujeres es un continuum que sin este proceso continuo y que se va adaptando, igual que cuando va un río, el agua en un río encuentra piedras y también cambia el curso, la violencia también se adapta así. Y en este proceso no sirve y no basta, aunque tenemos que hacerlo, no bastan los recursos sociales especializados a los que estamos destinando grandes presupuestos. He buscado desde el derecho, con el tema de violación y el tema de casi mutilación de las mujeres, el texto que he encontrado más antiguo, y es el Código de Hammurabi, es decir, 4.500 años antes de Cristo. Ya había violencia sexual contra las mujeres y el castigo era que si el marido no se sentía muy ofendido, quien se castigaba era la mujer que había sido víctima, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto? Que necesitamos romper una dinámica con la violencia de género. Necesitamos romper una dinámica y evidenciar este proceso que nos va cambiando a conveniencia del patriarcado. El patriarcado sin la violencia de género no tiene nada que hacer. Por tanto, sabemos que es nuestro enemigo número uno. Y cambiar este concepto de violencia, y por descontado, sin renunciar a que las mujeres individuales encuentren respuesta, porque tampoco las vamos a sacrificar, que bastante sacrificadas están ya con la violencia, pero sí cómo afrontamos esa mirada de proceso. Yo el otro día mirando vi en el año 1999 que definía las distintas formas de violencia y decía, y más recientemente, la explotación sexual y la trata. Pues ahora generalmente la explotación sexual y la trata es una forma de violencia. Pues dos elementos. El primero, necesitamos dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia. Lo necesitamos y lo hemos de hacer, pero no perdamos la perspectiva, porque perder la perspectiva es olvidar ese caudal del río que va y que carga lleno de violencia hacia las mujeres y que no ha cambiado en casi nada. Yo lo comparo, ayer lo decía, cuando hablo de la igualdad o cuando planteo la igualdad, a lo mejor os bajaré la moral, ya lo siento. Yo pienso que queremos subir al Everest y estamos en el primer campo base. Y partiendo de conocer dónde estamos,
podemos afrontarlo con más beligerancia y sobre todo preparando las mochilas para el camino que nos toca. Esto por una parte. Pero después quiero incidir en un aspecto que creo que ya se ha hablado allí, pero a mí me tiene muy marcada y muy obsesionada. La igualdad entre hombres y mujeres no existirá nunca mientras haya un cupo de mujeres destinadas a la satisfacción sexual de los hombres. Y es así. No existirá nunca mientras haya esto. Que una pequeña aportación, porque el tiempo nos marca, de cómo hemos querido afrontar la gestión del Instituto Balear de la Dona. Hemos querido compatibilizar lo que sería ideología feminista y establecer una estrategia. Es un minuto, ¿eh? Es un minuto. Por tanto, hemos querido dar una respuesta y hemos afrontado la prostitución de las mujeres. Empezamos con un estudio sobre las mujeres a las que les preguntamos, y tengo que daros solo dos datos. El primero es que el 71% de estas mujeres habían sufrido o violencia física o violencia psíquica o violencia sexual en el último año. Segundo dato importante, el 86% de estas mujeres, y hablo de un número importante, me parece que 360 mujeres entrevistadas con profundidad, este 86% dejaría la prostitución si encontrara un trabajo en el mercado. Bien, ahora, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos obsesiona? Nos obsesiona la pornografía. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un estudio de Baleares sobre la pornografía en el sentido de escuchar las voces de los jóvenes, de los niños y niñas, escuchar las voces de las madres y de los padres. Hemos entrevistado a 3.600 entre adolescentes entre 13 años y 18 o 17, perdón, y a 2.500 madres, más madres que padres, pero vamos, mezcladillos, ¿vale? Pero de este otro modo. Y hemos llegado a unas conclusiones terroríficas, porque en estos momentos no solo son los chicos los que acuden a la prostitución, sino que hay una pequeña diferencia es decir, de todos los entrevistados, tenéis el estudio y voy a terminar. De todos los entrevistados, el 90% accedía esporádicamente o habitualmente a la prostitución. Pero es que la pornografía. Pero es que las adolescentes o las mujeres de 13 a 17 años también acudían a la pornografía en porcentajes muy parecidos. ¿Qué supone esto? Supone, y lo sabemos todas, así que voy a intentar abreviar al máximo, supone que un modelo que es denigrante para las mujeres, de violencia y también de un trato degradante, se está imponiendo.
Este estudio, además, y los pongo a vuestra disposición, tiene dos aspectos más. Quisimos que fuera completo, aunque tenemos todas las legislaciones recogidas y analizadas, y por otra parte hemos pedido a la Universidad Ramon Llull, a dos expertas, que nos digan el medio para poder controlar el acceso de los adolescentes a la pornografía. El otro aspecto que me parece fundamental y que yo siempre digo que trabajamos para el presente, pero también para el futuro, es la coeducación. Esta mesa de esta mañana ha sido fantástica. Pues en la coeducación estoy empleando manus militaris y os diré por qué. Manus militares significa que si yo pongo el dinero, si el Institut Balear de la Dona es quien pone el dinero, pone las condiciones. Y si se ponen las condiciones, se hace coeducación como debería ser. Cuando termine este curso, este curso, tendremos 60 especialistas, 60 personas que han terminado un posgrado de especialista en coeducación. Y además dirigido, porque también a la universidad le ponemos dinero y también estamos allí vigilantes. Con lo cual, lo que intento transmitir es: unamos ideología feminista con acción política, porque si no, nos quedamos por el camino. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues uniendo la acción feminista con la política, le damos la palabra a ahí será posible. Matilde, por Dios. Me Alzheimer. Venga, Matilde, tuya es la palabra. Bueno, unos últimos minutos de trabajo. Cuando Altamira me llamó para esta mesa, pues yo intenté, como nos decía Ana de Miguel en su intervención, ponerme en los zapatos de la sala, en el punto de vista del otro, y decir en qué puedo ser yo más útil en este momento. Y, bueno, veréis, yo soy psicóloga y he visto mucha ironía ayer y hoy. Tranquilas, eso es un indicador de inteligencia. Estamos intentando saltar estos obstáculos utilizando nuestra inteligencia. Bueno, entonces yo pensé que lo mejor que podía hacer, y también para daros un poquito de optimismo, es hacer una intervención de memoria democrática histórica feminista. Y entonces pensé en que merecía la pena hablaros de 3 grandes hitos realizados por las mujeres españolas en el seno de nuestras organizaciones. Disculpadme las que no seáis socialistas y ugetistas, que es mi historia, y entonces me puede salir nombres, datos, pero vosotros cerráis un momento los ojos y ponéis nombre y dato en el PC, en todas las demás organizaciones, y es lo mismo, porque hicimos la misma lucha. Y quiero hablaros de 3 grandes retos y objetivos, pues más o menos cubiertos en nuestro trabajo institucional. Para preguntarme si todo esto era bueno, ¿por qué estamos ahora tan tristes? Y si todo esto, alguna de estas 6, creo que grandes objetivos, ya no tienen vigencia y tenemos que enterrarlos un día como la sardina, con mucha alegría, y pensar en otra alternativa. Bueno, la verdad es que quien nos ha fallado nos iba a dar una serie de datos, ¿no? Pero memoria histórica democrática. De lo primero que voy a decir, igual que no había democracia en nuestro país, tampoco había democracia en las organizaciones, ni en las de izquierdas.
Entre otras cosas, había invisibilidad de mujeres. Si yo os digo, cuando se crea la secretaría y empezamos a hacer estadística, Carlota en el instituto, estadística, mujeres en cifras, es decir, que se sepa, en el partido, en los partidos, estadística. Es que en diciembre del 81 solo había un 9% de mujeres afiliadas al PSOE. Y así en los demás partidos de izquierda, soso. En el 85 solo un 12,5%. Luego os puedo contar cuántas diputadas y cuántas senadoras. Es que da escalofríos. ¿De qué realidad? Desde luego algunas vivimos. Las más jóvenes habéis tenido la suerte de vivir alguna transformación. Entonces, lo primero en lo que trabajamos es, para avanzar en el feminismo dentro de nuestras organizaciones, incluso en algunas organizaciones se decía en la igualdad, y otras decíamos, bueno, como decía Simona, ya aprenderán que son feministas, ya se irán dando cuenta. Bueno, pues entonces lo que fue es poner en marcha instituciones, organismos, secretarías de igualdad, equipamientos específicos donde las mujeres, estructuras donde las mujeres nos encontrábamos, nos hacíamos fuertes, desarrollábamos una red, potenciábamos a otras mujeres. La cantidad de nombres que me han dado yo a Felipe González cada vez que decía que iba a hacer cambio de gobierno. Mi pobre Elenita Arnedo salían todas y Felipe acababa diciéndome, pero si ya está Boyer, ¿cómo voy a meter al hombre y a la mujer? Digo, pues quita Boyer. Expresiones de este tipo. Eso era la vida cotidiana del trabajo nuestro para tener a las mujeres, ¿verdad? Si es que aquí hay compañeras que lo han hecho conmigo, porque nos reuníamos casi mensualmente para plasmar un trabajo de cómo profundizábamos en la igualdad en las mujeres. En el PSOE había agrupaciones a las que había que regañar, porque decía, no tengo mujeres. ¿Cómo que no tienes mujeres? Es que me proponen a sus maridos. Bueno, pues tú di que no. Es que, ¿para qué quiero yo una secretaría de la igualdad o de la participación de mujer en mi pueblo? Pues, os lo cuento para que simplemente situéis en qué país vivíamos. Entonces, primer objetivo fue desarrollar estructuras. Oye, no me quites la palabra, guapo, que todavía no he cumplido los 15 minutos. Bueno, y no os puedo contar la trayectoria, pero en el 64 se empezaron a hacer cosas, 10 años después en el 74, y en el Partido Socialista ya gobernando fue en el 84 cuando se crea, no una secretaría de área, yo era una vocal de participación de la mujer, para empezar a poner en marcha esta estructura. Bueno, ¿sirvió? ¿Sirve? Bueno, pues a lo mejor como soy psicóloga hacemos malas elecciones de personal. Ya hablaremos. Segunda gran reto que se hizo en el 87, crear la Federación de Mujeres Progresistas que dirige esta señora ahora. Y lo hicimos con 21 asociaciones de mujeres que ya veíamos que trabajábamos violencia de género, casas de acogida. Ahí está Choni, que fue una de esas asociaciones de Salamanca. Y ahí sigue en la Federación de Mujeres. 21 asociaciones, firmando con Chiqui Venegas, secretario de organización, llevándolo al Comité Federal y tal. Y los hombres decían, llegáis a las mujeres de la sociedad y conseguís que se acerquen y voten a la izquierda y que voten al PSOE. Y nosotras decíamos, necesitamos otras voces con más libertad que la nuestra, porque cuando formas parte de una organización política, te debes a una obediencia relativa, Susana. Que con la ley de las trans haya sido la única mujer que ha votado en contra, la única, tiene memoles. Bueno, entonces, esa federación era para tener mujeres con más libertad que la disciplina de una organización que hablara y que nos empujaran y que nos permitieran a nosotros decir, es que mira lo que dicen las mujeres en la sociedad.
Y entonces ahí aparece Amalia y otras, ¿no? Y las feministas, las teóricas, decían en nuestras organizaciones políticas. Las teóricas, bueno, pues las teóricas pues son kantianas, usan la razón. Esto está científicamente demostrado, ¿no? Y entonces era acercarse a otras mujeres. Eso sirvió. ¿Sirve ahora? ¿Está, como dicen los masones, adormecidos? Pensemos. Para mí, los dos que he dicho siguen sirviendo. Y luego fue la cuota del 25%. Cuota que la discutimos en la Internacional Socialista de Mujeres. Ese anexo a la Internacional Socialista de Hombres. Yo era vicepresidenta, Anita Gradin, sueca, era la presidenta. Y aprobamos que todos los partidos socialdemócratas íbamos a llevar a nuestros congresos la cuota del 25%. Fuimos el primer partido de la Internacional Socialista que lo llevó. Y nos tiramos mucho tiempo trabajando con esas secretarías de mujeres, con esas organizaciones de mujeres, mentalizando a la sociedad. Yo nunca he tomado tantos cafés con periodistas para decirles, oye, si quieres estar en contra, escribe un artículo. Pero permite que en tu medio de comunicación haya otro artículo a favor. En la separata que conseguimos en El País. Lo cuento porque algunas lo habéis vivido y conviene recordarlo. Fue un trabajo inmenso, llegando a la sociedad con la discusión qué es una cuota, qué es una acción positiva y cómo se camina hacia la igualdad. Y además, la verdad es que fue precioso porque detrás de mí vino Dolores Renau. Ay, se nos ha ido. Después vino Pepa Pardo, que la veo ahí. Después vino Carmeli Hermosín en la secretaría. Después Clementina Díaz, que hace mucho que no sé nada. Después Micaela Navarro. Y fueron secretarias de la mujer que fueron mejorando esa cuota. Yo conseguí la cuota del 25 y a pelo. Y nada más salir me dice Pepa, sí, pero si no has conseguido que en la resolución del Congreso diga que para puestos de salir, ya verás, nos van a poner la cola. Y así fue. Y así fue, 25, pero. Y el siguiente ya fue en puestos para salir, y después el 30, y después el 40, y después la democracia paritaria. Y después, cuando la incorpora este partido, la incorpora Euskadiko Esquerra, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y después el PC, y después, es decir, se democratizaban las organizaciones sociales, políticas, sindicales, económicas. Y, en mi opinión, pues esto debe de seguir vigente, debe ser vigente. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que vigilar, porque el individualismo de la sociedad a lo mejor también ha calado en algunas feministas. Y cuando llegan a un asiento de Congreso del Senado, solo trabajan para ellas. Entonces, habrá que decirles, dejadme deciros una cosa. A lo mejor en FEMES, que por eso Altamira esta mañana ha dicho que os afiliéis las que no estáis afiliadas, y yo lo remarco, qué importante es que seamos más, porque a lo mejor tenemos que crear un departamento de auditoría. Y perfectamente podíamos hacer. Y perfectamente podíamos decir, hombre, pues hay tres mujeres que son presidentas de comunidades autónomas. ¿Hay una forma de gobernar distinta? Y si no, con la mayor pedagogía se hace una nota y se le envía. Estás ahí para algo, ¿no? O tú no formas parte del colectivo. Y así. Bueno, esto en las tres cosas que quería decir de cómo costó mucho conseguir estos tres objetivos. Os garantizo. Bueno, os podía contar chascarrillos, pero después de todo lo que se cambió la sociedad, la última noche que se reunió la ejecutiva, y era como se hacía antes, ahora ya no se reúnen tanto, ya no discuten tanto, en ningún sitio, se reunió porque había secretarios generales de territorios que preguntaban ¿qué posición tiene la Ejecutiva Federal sobre la cuota? Y yo me encontré que empezaban a decir
compañeros de la Ejecutiva, no, si es que somos un partido con mucha cabeza y pocos pies. Ahora vamos a tener que quitar a 25 hombres preparados para poner a 25 mujeres. ¿Pero esto qué es? Y yo no sabía qué hacer con los ojos. Digo, pero si esto ya lo hemos ganado, si esto ya lo hemos conseguido, si esto ya lo he dado yo por hecho a todo el mundo. Y entonces, al final, el secretario general, que no es tampoco tan feminista, el secretario general, Felipe González, dijo, pero si las niñas ya lo han ganado en la sociedad, ¿se lo vamos a quitar ahora en un congreso del PSOE? Y entonces ya empezaron a cambiar la posición esos ejecutivos que habían dicho que mejor no, porque tal, porque cual, ¿no? Bien, bueno, entonces todo esto ha costado mucho conseguirlo. Y entonces hay que ver si está fallando o si está adormecido, qué tenemos que hacer para que funcione. Y en el campo de las instituciones, si me permitís, yo que también estudié filosofía, oye, que estamos poniendo de moda filosofía, me especialicé en psicología, soy de la segunda promoción de psicólogos que salíamos generalistas, pues dejadme deciros que yo hago un batiburrillo, permítemelo, no me corrijas, de los de Frankfurt y tal y cual, y de la escuela de Frankfurt, y digo, los triples reconocimientos. Y yo digo, nosotros trabajamos, las mujeres políticas trabajamos en la sociedad y en las instituciones cuando estábamos con 3 objetivos. El reconocimiento individual de cada mujer, y por eso fue cuando, con el tema de la violencia, con todo, empezamos a salir a la calle, allá donde sufre una mujer, allí estamos nosotras. Y además, a todas se las reconoce. Luego ya, plum. No me voy a parar ahí porque esto es perfectamente conocido. Segundo fue el reconocimiento legal, que es muy importante. Pensad en nuestras mujeres de la República, con toda la legislación que hicieron después de la Constitución y su artículo 25, que es el 14 de nuestra actual Constitución, y pensad en nosotras con nuestro desarrollo en la democracia de las diputadas y senadoras de aquellos tiempos. No sabéis cómo trabajaron los diputados también, porque hubo que revisar todas las leyes españolas para que se basase en el principio constitucional de la igualdad. Y fue un trabajo ímprobo y hermoso y bien hecho. Era el reconocimiento legal. Incluso yo diría, he visto a la Peris, no he visto a la Murillo hoy aquí, pero ¿dónde está la Peris? Por ahí. Rosita, incluso la ley de igualdad, ¿verdad? Fue como supuso también cambiar 13 o 14 leyes. Otra vez, era un poco como revisar legislación. Por cierto, que nos han anunciado una ley de paridad. Peris y Murillo, que redactasteis la otra ley. Pero sí, por favor, la ley de 2007 está todavía sin desarrollar. Pero ¿por qué no nos ponemos a desarrollarla? Pero... Sí, me queda terminar esto y otra cosa. Entonces, por favor, ¿qué obsesiona ahora por hacer nuevas leyes? Si a lo mejor con una modificación puntual, con la ley trans, con que hubiéramos hecho la ley de registro una pequeña modificación y hubiéramos incorporado en el sistema sanitario unas prestaciones, estábamos concediendo más derechos y avanzando más en los derechos de la trans que con esta ley que no sirve para nada. Bueno, pues entonces, ¿por qué no una pequeña modificación? Ando mal de tiempo, pero voy a coger la ley del 2007, voy a ver lo que está hecho y voy a ver de lo que dicen que va a ser una nueva ley, lo que no está recogido. Y va a ser 3 matices. Pues oiga, no me haga usted una ley, haga una modificación de 3 articulitos en la ley del 2007 y se sigue trabajando en el desarrollo de lo que hay. De lo que hay y de lo que hay que seguir avanzando en el reconocimiento. Por lo tanto, os estoy diciendo que me estoy empezando a hartar de tantas leyes, cuando hay algunas vigentes que hay que seguir profundizando en ellas. Y el tercer reconocimiento es el reconocimiento social, que era el que las mujeres de la izquierda española y femes socialistas globales pues planteábamos que eran las acciones positivas. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos era cambiar la mentalidad no democrática, patriarcal, misógina y autoritaria de la sociedad española. Y para eso necesitábamos estar haciendo constantemente. Y para eso hicimos los planes de igualdad.
Y para eso mimamos y trabajamos artesanalmente con nuestras organizaciones sociales, con nuestras organizaciones de mujeres, las feministas diseñando, trabajamos por profundizar en ese cambio y avanzar en la igualdad. Porque ahora están parados los planes. La ley del 2007 obligaba a un plan estratégico. ¿Dónde está el plan estratégico? Si ya lo queremos llamar plan estratégico en lugar de otro plan de igualdad. Y eso se permitía cambiar. ¿Qué os diría yo? ¿Os imagináis la primera vez que por el plan de igualdad mandamos a mujeres que estáis aquí a la escuela de la policía de Ávila? ¿A decirles cómo tenían que comportarse como policías y qué tenían que hacer? ¿O a la escuela de los jóvenes guardias civiles en Jaén? ¿Verdad, nena? Allí ibais a trasladar una información y una formación para que esos fueran unos servidores públicos de tal. ¿Os acordáis la revisión de los libros de texto, Marina? Que tú capitaneaste tanto y trabajaste tanto y luego seguiste en el instituto. Toda esa modificación. En aquellos tiempos conseguimos una revista en el Ministerio de Justicia, una revista para que las buenas sentencias se trasladaran al conjunto del Poder Judicial. No está Gabriela, estaba entonces en Fiscalía y lo puede contar. Tanto que se hizo para cambiar culturalmente este país. Pues a mí me parece que esas 6 cosas que hemos hecho las mujeres progresistas y feministas en este país, lo ha cambiado. Y ahora está durmiendo un poco. Y debemos de buscar mecanismos para que no duerma. Y tenemos, yo creo, que en FEMES 2 cosas. Ya sabes que como vengo del sindicalismo, Amelia, siempre pongo deberes para todo el mundo. Uno, esta auditoría donde digamos, momento, esto aquí no se nota, aquí no se nota un 50%. Es que formalmente ya somos el 50% del poder, además del cielo y la tierra. Pues si no se nota, pónganse las pilas, señoras, porque para eso están. Y para eso las apoyamos o dejaremos de apoyarlas. Y por otro lado, tenemos que ver cómo movilizamos a organismos. Yo creo que en FEMES tenemos que crear una escuela. Ya sé que hay muchos. Tenemos que crear una escuela de feminismo. ¿Por qué? Porque tenemos que movilizar, por ejemplo, los departamentos de igualdad de las universidades. Que alguien me ha dicho, Matilde, es que ahora se llaman en algunos sitios de diversidad. Mira, ahí tengo una compañera de Renfe que me ha contado que la dirección de ADIF, que era de igualdad, ahora se llama de diversidad. Pues ¿sabéis lo que diría, y con esto termino, Clara Campoamor? Diría que no hay coherencia. Y que como aquellas y nosotras tenemos coherencia, tenemos que recordar que si gobernamos, que si tenemos tal objetivo en una ley, lo tenemos que sacar adelante en las sucesivas leyes. ¿Por qué? Hicieron toda la ley contra la prostitución, por qué hicieron el tema de la entrada de las mujeres en los ejércitos como mecanógrafas, como tal, por qué hicieron todo lo que se hizo, porque el reconocimiento igual de los hijos legales e ilegales, legítimos o ilegítimos, todo eso se hizo porque estaba en el paraguas de la Constitución. Pues en el paraguas de nuestra Constitución está seguir avanzando en una tarea que la hemos hecho 20 y tantos años, 30 y tantos años si queréis, y que hemos cometido errores, aceptando algunas cosas, pues corrijámoslo, escribámoslo, auditémonos nosotras mismas y pongamos otra vez en marcha para avanzar en el reto de los derechos humanos, de la no violencia, de la igualdad entre hombres y mujeres y de que el pensamiento feminista forme parte del pensamiento cotidiano de los hombres y mujeres de todo el mundo. Bueno, con el
Con el activismo feminista del que os hablaba de Matilde, del que no se ha jubilado ni se jubilará nunca, como muy bien habéis comprobado, concluimos la mesa y me vais a permitir que utilice... Si solo tengo 73 años. Claro que solo. Claro que solo. Entonces es viejo hasta los 75. Bueno, por lo menos, por lo menos. Hay viejos de 18 años y hay jóvenes con 90. Creo que es importante que lo recordemos. Bueno, yo quería concluir con una frase final, si me permitís, de Alice Walker, que dice que la forma más común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos. Tomemos conciencia de que tenemos poder, despertemos de esta pesadilla y logremos el mundo que queremos. Gracias, amigas y amigos. Pasamos a la relatoría.